Lo tenemos hasta las 8, ¿no es cierto? 8, ¿hasta qué hora tenemos? Por favor, Sí, doctor, hasta las 8. hasta las 8, ya. Vamos a avanzar. Tururún, tururún, tururún. Compartir pantalla más fáciles. Ya está. ¿Ahí están viendo? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Esta es la clase de tumores del aparato digestivo o carcinomas, ¿ya? Entonces, muy bien. Acá, como nosotros podemos ver en esta diapositiva, nos damos cuenta que de la totalidad de tumores en el ser humano, ¿no?, que están reportados en la epidemiología de cáncer, ya se dan cuenta de que principalmente hay una buena y número, un buen porcentaje de patología oncológica gastrointestinal. No, miren, está pulmones, hígado, ya, hígado, estómago, esófago, ahí nada más hay 12 más 7, 19 más 5, 24, redondeando 25%, ¿no? ¿Mm? Ya, caramba. Igualmente, ¿no? Este es un estudio de registro de cáncer de Lima Metropolitana, donde se puede ver también el mismo fenómeno, ¿no?, en ambos sexos, desde el año 94 hasta el 97, la incidencia y la mortalidad, que podemos ver que de todos, ya uno de los cánceres más frecuentes es el de estómago. Entonces, ahí vemos. En los tumores del estómago, los tipos de tumores más frecuentes son el adenocarcinoma, el leiomiosarcoma, los linfomas y los tumores carcinoides. ¿Ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, de que el cáncer gástrico, ya, este es su pico, ¿no? Más o menos a los 60 años es la presentación de cáncer gástrico. Pero hay, miren, desde los 12 años, 20 años, y acá pasando a los 84 años. O sea, si ya no tienes cáncer hasta los 84 años, difícilmente vas a tener, en resumen, por lo menos de estómago. En Tacna, yo he visto cánceres avanzados a partir de los 30 años. Entonces, por eso es que nosotros un poquito tiramos hacia la izquierda la intervención para despistaje de cáncer. Entonces, Murakami nos explica cómo evoluciona el cáncer en el tiempo. Miren, siempre es la pregunta, ¿no, doctor? Y después de tener una úlcera, ¿esa úlcera puede volverse cáncer? En realidad son dos patologías distintas, ¿no? O sea, la úlcera nace como úlcera de una enfermedad ulceropéptica y el cáncer nace como cáncer. Que en el camino, ¿no? Un cáncer se puede ulcerar, sí, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Eh, a ver, el cáncer en sí es un tejido anormal, ¿no es cierto? Entonces se ve un borde, se podría decir, diferente, ¿no? Edematizado, con alteración del patrón vascular submucoso. Y en la parte interna, como todo cáncer, hay pérdida de sustancia, pérdida de tejido, incluso formación o áreas con áreas blanquecinas, ¿no es cierto?, de fibrina, pero los límites son los que marcan en este caso la patología. Ojo, algunos cánceres, como el adenocarcinoma, tienen más o menos esa imagen, sobre todo cuando se ulceran. El adenocarcinoma, el tumor, ¿cómo se llama este tumor? El Borman 4, que es la linitis plástica,
la rinitis plástica que viaja a través de su mucoso se ve como, a veces como úlceras, pero la mucosa no es normal, tiene cierta rigidez, ¿no? Entonces, en ese caso se toma biopsias del borde, se podría decir, y se trata de tomar biopsias profundas, porque la rinitis plástica es un tumor que viaja por la parte profunda, ¿ya? El adenocarcinoma, en el borde es donde se nota la lesión. En el linfoma, la lesión se ve en el fondo, en el lecho del tumor, ¿no? Entonces, cada tipo de tumor tiene su forma de presentación y de acuerdo a las sospechas donde tenemos que tomar la biopsia en resumen, ¿ya? En este caso, Murakami nos ve, por ejemplo, que nos indica cómo los tumores que se llegan a deprimir no se ulceran, incluso a veces el mismo tumor, como todo tejido, tiene también un afán reparativo, o sea, se vuelve a reparar, pero después de reparar se puede volver a ulcerarse, pero sigue teniendo células tumorales en medio. ¿Mm? Entonces, Murakami estableció que la ulceración péptica puede producirse tanto en la mucosa cancerosa como en la que no presenta malignidad, así es, como en la que no presenta. Siempre me olvidé de corregir esta diapositiva. Y que el ciclo evolutivo se produce igual, pudiendo finalmente llegar a la cicatrización, o sea, se cura a veces un cáncer de la úlcera, pero el tejido sigue siendo canceroso, ¿eh? Entonces, cuando nosotros vemos el estudio de anatomía patológica y tomamos la biopsia gástrica, entonces cuando vemos una biopsia gástrica vemos de que realmente eh, eh, el paciente dice, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Entonces hay que explicarle al paciente y nosotros entender esta pirámide, porque una gastritis crónica puede tener zonas de atrofia, ¿no? Focal, difusa, de ahí hace metaplasia intestinal tipo 1, tipo 2, tipo 3, de ahí sigue la displasia leve, la displasia moderada, la displasia severa y el cáncer gástrico temprano o el cáncer in situ y de ahí hace el cáncer invasivo. O sea, como se dan cuenta, esta es más o menos la evolución, ¿ya? Cuando nosotros vemos, inclusive, tipo 1, tipo 2, ahí habla de la metaplasia intestinal completa e incompleta, ¿ya? Entonces, lo que es más pro-oncogénico, se podría decir, son las metaplasias incompletas, más que las completas. ¿Por qué las incompletas y no las completas? ¿No? Porque se supone que tiene más elementos que se asemeja a la mucosa original, ahí se dice que es una metaplasia completa. Pero cuando tiene menos elementos, se puede decir, ¿no? Menos elementos a la mucosa que asemeja, entonces es incompleta y por ende tiene más alteración genética y por ende más posibilidad de volverse neoplasia. Entonces, esta es una clasificación prácticamente histórica en países como el nuestro. Se ven todavía, bueno, porque la gente es muy descuidada, ¿no? Porque las neoplasias no deberían de observarse ya así avanzadas, ¿no? Para que una neoplasia llegue a ser Borman 1, Borman 2 o Borman 3, no pasa pues un mes, ¿no? Pasan años, ¿no? Y años muchas veces con síntomas, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, y ojo, por si acaso, esto no es evolutivo, ¿ah? No es que es que ya tiene Borman 1 y seguramente después hizo Borman 2 y después hizo Borman 3, no, esto es dependiente del tipo de cáncer. Puede haber cierta correlación, tal vez del Borman 2 al Borman 3, pero no digamos de que el, eh, después de un Borman 1 se va a hacer Borman 2 y después se va a hacer Borman 3 y después Borman 4, no. No, no es así. Yo he visto pacientes que de inicio hacen Borman 4, otros que de inicio hacen Borman 3, ¿ya? Pero son formas de cáncer avanzado, son las clasificaciones de cáncer avanzado. Usualmente son adenocarcinomas en células del anillo de sello, así se llama. Entonces,
¿no? En forma polipoide, como hongos, ulcerados, infiltrativos. ¿Ya? Entonces, como les decía, el Borman 3 que nosotros llamamos linitis plástica es una forma infiltrativa porque la lesión o las células tumorales crecen entre el tejido del estómago. Es una de las formas más severas, ¿eh? Más difíciles de diagnosticar por lo menos. ¿Ya? Entonces, estas son las características, ¿no? De cómo son estas tumoraciones. Ah, y además está el tipo 5 que es la clasificación inclasificable. O sea, cuando un tumor no se puede clasificar según cómo está puesta la clasificación de Borman, está acá, o sea, no necesariamente es un tumor, ¿sí? Sino que a veces una combinación de todos esos, o es tan extenso que ya el estómago se ha deformado, ya, es un Borman 5, inclasificable, ¿no? Miren, de los cánceres, miren, este estudio, 1.444 pacientes, ¿ya? Menos del 5% es considerado early. Y después del early viene Borman. O sea, cáncer gástrico se clasifica de manera avanzada y temprana o early, ¿ya? Es en inglés, bueno. Entonces, cuando nosotros vemos cáncer gástrico avanzado, lo que tenemos que hacer el estudio, lo siguiente que tenemos que hacer es el estudio de extensión, ¿no? Si el paciente tiene compromiso ganglionar, si tiene compromiso de otros órganos a distancia, como el hígado, el vaso, los pulmones, ¿no es cierto? Ya. ¿Para qué? Para ver si es que va a recibir quimio, radio, cirugía, o sea, ya es un paciente que es un cáncer avanzado. Por eso la clasificación de Borman es una clasificación para cáncer gástrico avanzado. En cambio, la clasificación early es un cáncer temprano. Entonces, el cáncer temprano ya es el cual invade la mucosa o la submucosa sin considerar la presencia o ausencia de metástasis ganglionar. O sea, es un cáncer que está superficial en el estómago. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo que cuando hice la rotación de gastroenterología oncológica, en mi formación como gastroenterólogo estuve un buen tiempo, la verdad, más tiempo del común en el neoplásicas, que me gustó mucho esa rotación. Y ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Luis Fernando Barreda Bolaños, que es el que hizo esta tesis. Él es el jefe del servicio de gastro en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y él hizo su tesis para grado de doctor sobre los aspectos clínicos endoscópicos y el tratamiento del cáncer gástrico temprano, ya hace años, ¿no? Entonces, ahí ponen una discusión, ¿no? ¿Cuándo considerar early? ¿Cuándo es early o temprano, ¿no? Entonces, porque se puede decir una lesión que está solamente en la superficie, ¿tiene compromiso en los ganglios? Ya no sería early, aparentemente, ¿no? Entonces, ahí pone esta frase, ¿no? La discusión de si un carcinoma con metástasis ganglionar debería ser incluida en la categoría del early fue ardua, pero se tomó en cuenta el criterio de los internistas, o sea, de los médicos internistas, el cual consideró que la palabra early indicaba una posibilidad de resección quirúrgica completa, o sea, retirar completamente el cáncer, con excelente pronóstico y que no implicaba una dimensión en el tiempo, lo cual ha sido ampliamente refrendado, por lo que se hace inclusive un símil entre la palabra early y la palabra curable. O sea, regresamos nosotros a la primera ahí. Por nosotros decimos que una persona tiene un early cáncer, o sea, que es un cáncer, y está en la superficie, es un cáncer curable, en resumen. Porque la posibilidad de que este cáncer early, sea curado endoscópicamente es altísima.
O sea, nuestro objetivo es encontrar estos early cancer y no encontrar lesiones como estas. Entonces, ¿cómo pues llegamos a encontrar un early cancer? Haciendo el trabajo de pesquisa, despistaje en pacientes que asintomáticos o en pacientes que inician síntomas y con buen criterio se les indica una endoscopía. En Tacna tenemos, creo que todos los factores de riesgo, bueno, toda la parte sur desde Arequipa, ¿no? Pues una zona minera, se utiliza una serie de insumos, y ahora que ustedes, pobrecitos, cuando yo, digamos, me portaba bien y me querían dar un premio o algo para comer una golosina, me daban pues una naranja, un mango, ¿no? Bueno, era una fruta que no tenía tanto químico como las de ahora, por lo menos. Pero ustedes, si se portaban bien, les daban chisitos, les daban galletas, cosas con conservantes, colorantes, y por eso están algunos con temas de trastornos metabólicos, por eso, ¿no? O con problemas de alteración genética que promueve el desarrollo del cáncer, ¿no? Yo, digamos, en mi niñez, muy poco se consumía embutidos, ¿no? Porque no había que incluso traerlos desde Chile, ¿no? Y acá solamente estaba la genovesa en Tacna. En cambio, ustedes tienen gran acceso a embutidos y ahora la OMS ha emitido un pronunciamiento indicando que los embutidos, por la forma como se elaboran, por las sustancias que se utilizan para hacerlo, que son los nitratos, nitritos, se considera un carcinógeno tipo 1. O sea, los embutidos producen cáncer. Así de simple. Y por ende, deberían ser prohibidos, ¿no? Pero bueno, algún día las leyes cambiarán. Entonces, cuando nosotros tenemos un doctor, y si no es early, si no es avanzado, así como este que está acá, si no es avanzado, ¿cómo es early? ¿Cómo son los tumores early, ¿no? En el estómago. Los tumores early son así como estos, miren, así chiquititos. Como un lunarcito, como esos lunarcitos de carne que les crecen en el cuello, que son los acrocordones que les crece a la gente que tiene resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Así más o menos, pero en el estómago. O así con una leve elevación sobre la línea mucosa, o incluso casi al mismo nivel de la mucosa, o levemente deprimido, o un poquito más deprimido, o excavado en medio ulcerado. Y puede haber incluso combinación de estas, ¿no? A este de acá es la clasificación de París en este lado, esta es la clasificación japonesa, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Misma clasificación que los japoneses son un poco más, exquisitos en sus estudios, se puede decir. ¿Por qué? La verdad que el estudio de cáncer gástrico ha avanzado mucho gracias a los japoneses. Porque en Japón, a pesar que son verduleros 100%, o sea, comen verdura cualquier cantidad, tienen una incidencia, una epidemiología para cáncer gástrico terrible. Por eso es que siendo una patología tan severa, tan frecuente en Japón, han tomado medidas extraordinarias y correcciones en sus políticas de salud pública para tratar de detectar y curar el cáncer. Y por ende, cuando uno en gastroenterología quiere desarrollar cáncer gástrico, aprender técnicas de despistaje y todo lo demás, lo mejor, el lugar donde mejor se hace eso es en Japón. Y muchos, si tienen la posibilidad de hacer el viaje a Japón para pasar una pasantía, lo hacen, ¿no? Mientras son residentes. Y los japoneses contentos te enseñan todo, ¿eh? No son angurrientos. Bueno, entonces acá, por ejemplo, hay una cosa que se nota hay que ser un poco observador. Acá a la izquierda, que es la clasificación de París, y a la derecha, que es la de Japón, que es la misma prácticamente. Ven ustedes acá la lesión, acá arriba como un polipito. Y acá abajo una pequeña lesión elevada, algo superficial elevado, otro plano.
Pero ves esta zona que es un poco más oscura, marroncita, más coloreada, esa es la zona donde se debe tomar biopsias. Se supone que ahí está el cáncer, ahí, en esa zona. Bueno, suena lógico, ¿no? Obviamente, pero doctor no va a tomarlo de un costado. Claro, pero cuando nos vamos a la parte excavada, usualmente se debe tomar del borde, ¿no? Usualmente, digo usualmente, ¿por qué? Porque les comenté que hay unos cánceres en los cuales se toma la biopsia del lecho, de acá, del fondo. ¿Cuál? El linfoma. ¿Cuál más? El, la linititis plástica, ¿no? Ahí por lo menos se toma del fondo. Entonces, ¿qué se hace cuando se encuentran estas lesiones? Entonces empieza el trabajo del gastroenterólogo. Pues. El gastroenterólogo ya cada vez avanzamos un poco más hacia la parte quirúrgica en beneficio del paciente. De tal manera que el gastroenterólogo últimamente, pues ya hacemos todo, estamos haciendo ya esta cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, qué hace el gastroenterólogo? En vez de que le saque medio estómago, porque antes esa era la única solución, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? Hace un tratamiento selectivo, ultra selectivo, delimita precisamente dónde está el cáncer, eleva la mucosa, la corta la mucosa, de tal manera que queda así como imagínense ustedes en una cancha de fútbol y encuentran, digamos, dentro del gras del fútbol, encuentran un área con un tipo de planta invasiva que de todas maneras va a invadir a toda la cancha de fútbol. ¿Qué hay que hacer? Entonces vas con tu lámpara o con tu pala y cortas, haces un corte todo alrededor, es un círculo y desde abajo cortas llevándote todas las raíces y dejas un hueco, ya. Eso es una resección o una mucosectomía. Se hace endoscópicamente, con el endoscopio. Hay que estar preparado, obviamente, para eso. Hay que practicar en ex vivo, o sea, en muertos, no necesariamente humanos, no puede ser un estómago de un cerdo muerto. ¿Ya? Y después en vivo. Cuando uno ya adquiere las competencias, bueno, haces el procedimiento y sinceramente es una maravilla, porque el paciente no necesita ni quimio, ni radio, ni nada. Después de una semana se subía normal, versus otros que mueren por eso, ¿no? Comparando, los pronósticos son muy, muy buenos. Entonces, es tan bueno este tratamiento endoscópico, o sea, por la boca, sin cortes por fuera, ¿ya? Que puede ser equiparado con la cirugía convencional, una gastrectomía radical, o sea, versus a un paciente que le quitan todo el estómago, tienen la misma sobrevida, muy parecido a los 5 y a los 10 años. Interesantísimo. Bueno, este de acá es un algoritmo de tratamiento, ¿ya? Según los estadios, TNM, ¿ya? Entonces aquí pues tratamos nosotros de evitar llegar cuando un paciente le dice, ya sabes que está avanzado tu cáncer, puedes tener una segunda línea de tratamiento con tratamiento de estudio, ¿no? Y ahí es cuando ya no, prácticamente, ya no tienes posibilidades de sobrevivir, ¿no? ¿No? Lo importante es llegar acá, a esto. Tratamiento endoscópico o una resección limitada, o sea, cortar medio estómago. Ya, ideal. Miren, a la izquierda aparentemente no hay nada, ¿no? Que a la derecha se ve esta zona deprimida. Esto es un cáncer, ¿ya? Entonces, este cáncer de acá solo se ve, si se dan cuenta, mira, acá está pintado de azul, con una tecnología que se llama cromoendoscopía. Ahí utilizamos una sustancia que está de acá, por ejemplo, es el índigo carmín. ¿Ya? Aplicamos índigo carmín sobre la mucosa gástrica y este índigo carmín nos hace un realce de las irregularidades de la mucosa. Esa es la terminología, ¿no? Se logra realce de las irregularidades de la mucosa, de la manera que podemos delimitar
un área sospechosa. Entonces vemos esa área, le tomamos biopsia, y si el patólogo es bueno, el patólogo es preciso, va a decir, ah, sí, probablemente tengo una neoplasia. Entonces ahí hacemos un tratamiento, ¿no? Pues acá, entonces hacemos acá, esto que es acá, miren, acá está, cuando se aplica con un catéter spray, el colorante, marcamos, pim, 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 al borde, elevamos, inyectamos líquido por debajo de forma así como una ampolla, cortamos, el borde, lo cortamos, después agarramos una asa de polipectomía que está el asa, la enlazamos y pa, lo cortamos. Y si hemos hecho todo adecuadamente, el paciente debería tener una curación completa. ¿Mm? ¿Mm? Interesante. Es el tratamiento que hacemos. Y la verdad, yo he hecho varias veces eso. A Dios gracias, no he tenido ninguna complicación ni perforaciones y mis pacientes les ha ido bien, ¿no? Se hace la misma técnica tanto en endoscopía gástrica como en endoscopía de colon, ¿ya? Ese es, este de acá, incluso, yo la verdad no estoy tan de acuerdo con esta técnica porque casi si se dan cuenta, ha elevado el borde, pero el centro está deprimido. Centro deprimido significa que la mucosa se ha penetrado. O sea, la lesión está profunda. Entonces, en este caso es una contraindicación hacer esto. Pero digamos, para efectos del aprendizaje de ustedes, está bien. ¿Ya? Ojo, y si dicen, pero doctor, entonces no se puede hacer eso, si está así, ya, ¿qué hacemos? ¿El paciente ya murió? No, ahora hay otro tipo de técnicas también que se llama el overscope o una resección de mucosa completa. O sea, le ponemos en el endoscopio algo así como una grapa, ya que va por encima de la cabeza del endoscopio que tiene como, son, yo pienso que exactamente como esas trampas de oso, ¿no? Que uno pone el pie, ¡prá! Cierra el pie, ¿no? Del oso, ¿sí? Con unos dientes grandes que tiene ya, exactamente lo mismo se pone por sobre el endoscopio. Y ponemos esta trampa de oso acá, ¡prá! Lo coge completamente el cáncer y listo. Y se muere ahí, pues, ¿no? Y toda esa zona se fibrosa y todo ya. Y quedó ahí, murió el cáncer también. No importa si tenga compromiso de zonas más profundas, con el overscope solucionado. Entonces, siempre también preguntan, pues doctor, ¿y cómo evoluciona realmente pues el cáncer? ¿Cuáles son los factores, ¿no? Los factores que intervienen en la generación del cáncer, ¿no? ¿Qué cosas debo de evitar para desarrollar cáncer? Entonces nosotros ahí vemos, por ejemplo, los factores de riesgo, ¿no? Entonces agarran y nos dicen, doctor, ¿y el Helicobacter pylori produce cáncer? Claro, ahí está el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce una eh, disminución en la expresión de los genes protectores del cáncer, ¿ya? Entonces, ¿qué más? El cloruro de sodio, la sal, ayuda a generar gastritis atrófica. Las nitrosaminas, a ver, alguien que me diga dónde hay nitrosaminas. Delegada, Sí, doctor. ¿dónde hay nitrosaminas? Y bueno, no se deberían tomar, doctor, porque son cancerígenas, por así decirlo. A ver, ¿quiénes han comido parrillada en el último mes de los presentes? Que no los veo.
A ver. Camila, Milagros. ¿Cómo se pone infinito, no? Bueno, ahí están las nitrosaminas, pues. Las nitrosaminas están en las parrilladas, en los alimentos consumidos a alta temperatura, como el pollo a la brasa, o sea, esos que se exponen al carbón. ¿Dónde más hay? En los alimentos que son ahumados, sobre todo lo que le estábamos comentando hace rato con los embutidos. Hay gran cantidad de nitrosamina. Entonces, estos generan o ayudan que la atrofia se haga metaplasia incompleta, displasia. El tabaco afecta, obviamente, a nivel sistémico, ¿no? Tiene un montón de carcinógenos, ¿no? Entonces, una inflamación producida por Helicobacter pylori que evita la expresión de genes protectores del cáncer, el alcohol, una mala dieta, alta en sal, ¿no? Alimentos preparados con alta temperatura, que fuma, tiene todas las de perder. ¿Qué hacemos para protegernos del cáncer? Podemos usar antioxidantes, podemos usar té verde, vitamina C, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Qué más? Polifenoles. ¿Dónde hay polifenoles? A ver, que lo diga el que sabe. ¿Dónde hay polifenoles? Está la delegada. Delegada, ¿dónde hay polifenoles? En las frutas, podría ser en los arándanos. ¿Dónde más? Vegetales. Chocolate. Ah, chocolate, ¿no? Bueno, puede ser. En el vino tinto. ¿Mm? En el, en el granado tagneño. Esa sensación de acidito, ¿no? Es como de lengua seca, ya, ese es polifenoles. ¿Ya? Ahí, busquen, hay en todo. En realidad, yo a veces recomiendo vino tinto, contradiciéndome un poco, ¿no? Porque tiene alcohol, ¿no? Y con el alcohol no hay dosis segura, ¿ya? Pero sí, es por eso que hay mucha gente que toma pues su vinito después del almuerzo, ¿no? Una copita, 100 mililitros, suficiente. Y el Helicobacter, yo lo he repetido varias veces, ahí está el Helicobacter. eh, Actúa a nivel del ADN, ¿no es cierto? Produce inestabilidad cromosomal, hay una acumulación de mutaciones que se pierde, pues, ¿no? Los supresores de los oncogenes, ¿no? Hay unos cepas que son más virulentas que otras, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta del cáncer de estómago? Para cerrar el caso, porque este es el cáncer más importante, ¿eh? De todos, por lo menos en gastro. Muy bien. El cáncer colorectal, ¿ya? Comienza en el intestino grueso, pero mejor dicho, compromete todo el colon, ¿ya? Antes se le decía colon rectal, pero es cáncer de colon, principalmente, ¿ya? Y de estos, la gran mayoría son adenocarcinomas, ¿ya? Hay también linfomas, ¿ya? Tumores carcinoides, melanomas, sarcomas, pero la verdad son bien poco comunes, pero igual hay que buscarlos, ¿ya? Eh, la parte más frecuente siempre pues el recto sigmoides,
Pero acordémonos una cosa, yo pienso que debemos de nosotros por lo menos diferenciar algo. Aquí en Tacna, por ejemplo, tenemos la tuberculosis, ¿no es cierto? Y ahí también hay lesiones que se ubican en la válvula ileocecal. Como la tuberculosis se ubica predilectamente, ¿no? Muy frecuentemente, son la zona más frecuente, el área ileocecal, a veces cuando se ubica ahí, el diagnóstico es un poco difícil, pero, pero eh, uno debe de sopesar dos cosas. En primer lugar, en el cáncer el paciente baja de peso y tiene anemia, ¿ya? Muchas veces no hace diarrea. En cambio, en la TBC baja de peso, puede tener algo de anemia, ¿ya? Pero hacen mucha diarrea, ¿ya? A veces la diarrea es la que es un poco diferente. Mientras está creciendo el cáncer, la verdad es que no da síntomas. Solo da síntomas cuando no se puede hacer nada. Ponen de todo paciente después de los 50 años, así tenga o no tenga síntomas, tiene que hacerse su colonoscopia. Todos, hombres, mujeres, tal vez antes. Yo, por ejemplo, me hice mi colonoscopia a los 45 años, creo. Y me encontraron como 8 pólipos, 11 pólipos, que me los retiraron y algunos eran adenomas con displasia leve. Me hice mi control y ya no tuve, hice 2 controles y no tenía ni uno. Entonces, ¿qué significa eso? De que si se hubiese dejado en 5 años o 7 años, algunos de esos hubiesen tenido la posibilidad de volverse cáncer. ¿Mm? Entonces hay que hacerlo. No tenía yo ningún síntoma, sino que dije, bueno, yo estoy en edad. Bueno, me haré pues mi colonoscopia. Y ahí está el problema. ¿Mm? Menos mal. Entonces creo que esa es la forma en la cual uno debe de asumir ese tipo de enfermedad. Hay muchos cánceres, ¿ya? Sí, pues segunda causa importante de muerte por cáncer, sí. Por lo menos en la parte digestiva, claro, ¿ya? Pero en definitiva, la dieta que ha variado tanto en los últimos años ha influido en la incidencia, ¿no? Es mucho más frecuente que antes atrás, que hace algunos años, ¿ya? Y es multifactorial, multifactorial. Y todos en algún momento comienzan como pólipos benignos, ¿ya? Hay algunos genes, ¿no? Como el gen KRAS, que está involucrado y que, por ejemplo, no todos los cánceres salen, pues, bonitos, ¿no? Así como los honguitos de los pitufos, así, no. Hay algunos que crecen de manera, eh, son lesiones de crecimiento lateral, así se llaman. ¿Ya? Crecen así, así, hacia los costados. Entonces no se ven. Si uno no está atento, no tiene ojo, experiencia para ver eso, realmente no lo ve. ¿Ya? Entonces, miren, mayor riesgo, ¿quiénes? Quienes comen dietas ricas en carne, grasa, hidratos de carbono refinados. ¿Dónde? Países industrializados. Eso era pues antes, ¿no? Acá todos comen eso, ¿no? Todos, hidratos de carbono refinados. Ahí está pues todo el pancito, pastelitos, lo que les gusta, la biscotela, lo que les gusta ahí, capricho, ahí está, hidratos de carbono refinados, ¿no? Menor riesgo en países con elevado consumo de fibra, o sea, la fruta y las ensaladas nos protegen. Ojo, ojo. Esto no está relacionado con el estreñimiento, por si acaso. O sea, ¿qué cosa estoy tratando de decir? Que un paciente que diga, oye, ¿sabes qué? Eres estreñido, te va a dar cáncer, no, está mal. El estreñimiento no produce cáncer. Que sea un factor de riesgo, tampoco se ha demostrado todavía. Por lo menos yo en lo que he leído, no hay. En algún momento harán un estudio que digan, ya, sí, ahora sí, el estreñimiento está relacionado al cáncer. Ya, puede ser. Pero en este momento no hay eso. No hay. Lo que sí, la fibra vegetal, que está relacionada también al estreñimiento, ¿no? Comer poca fibra produce estreñimiento, por ende, comer más fibra hay menos estreñimiento. Y la fibra sí
tiene un papel preponderante en la protección del cáncer de colon. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúa? Fijando los ácidos biliares secundarios y carcinógenos potenciales, o sea, los atrapa. De tal manera que disminuye el contacto pues, de la mucosa de este tipo de sustancias y por ende no evita la exposición y la posibilidad de cáncer. Hay condiciones genéticas, ¿no? Como esas que están ahí, esas tres condiciones que aumenta el riesgo de neoplasia. La poliposis es poliposis, no polipososis, no, es poliposis adenomatosa familiar. Es una condición que, por ejemplo, como se puede entender, los pacientes desarrollan muchos pólipos en todo el colon, ¿no? Y estos pólipos, uno que otro, pues, se puede alterar genéticamente con mayor intensidad y se vuelve neoplásico. Como les comentaba en mi grupo de práctica, está el síndrome de Lynch, ¿no? La historia de cáncer colorectal familiar, sí. Aunque el síndrome de Lynch no solamente es de colon, ¿no? Es de todos los cánceres, pero en colon es algo muy llamativo, por decirlo de una forma, porque he visto, por ejemplo, una señora no tendría ni 30 años, ya. Tenía como 3 hijos, 11, 9 y 5, ¿ya? Todos tenían cáncer de colon. Y decían, así como cuando uno va, oye, estoy yendo al dentista para que me cure la carie, ¿no? Igualito, ya. Igual iban al hospital, así que, ¿qué pasó? No, pues tengo mi cáncer de colon y me están haciendo tratamiento, ya yo miraba, caramba, qué tal pronóstico más horrible, una chiquilla. Ni siquiera llegaba, había terminado la adolescencia y ya estaban pensando en hacer una resección colónica y todo, ¿no? Ahí a la segunda, a la primera ya le habían hecho, a la menor le habían hecho el diagnóstico, a la otra le habían hecho una resección también. Bueno, así. Hay otras condiciones de menor riesgo como los pólipos adenomatosos, ¿no? La colitis ulcerosa. ¿Ya? O sea, un paciente con colitis ulcerosa sí o sí tiene que hacerse su colonoscopia. Seguido. ¿Por qué? Porque el riesgo de hacer su cáncer es más importante. Y si, por ejemplo, digamos, algún paciente dice, doctor, yo he tenido, mi papá ha tenido cáncer de colon. Muy bien, le digo. ¿A qué edad tuvo? Tuvo a los, digamos, 50 años le hicieron el diagnóstico, a los 50 años, ¿ya? Entonces, ¿desde cuándo me debo de hacer la colonoscopía preventiva? Ajá, muy bien. Son 10 años menos. Por ejemplo, si uno sospecha que el cáncer en un paciente empezó, digamos, a los 30, toda su línea genética, o sea, sus hijos, sus hermanos, qué sé yo, debe ser desde los 20 años. 10 años de diferencia. ¿Ya? Por lo menos ese es el criterio. Debería ser, pues incluso lo pueden hacer antes, no hay problema, porque es un estudio completamente de despistaje. También se presentan mujeres que han tenido cáncer de útero, ¿no? Que se hace su quimio, su braquiterapia, tienen riesgo de cáncer de colon incrementado. Están los polipitos, ¿no? A ver, un ratito. ¿Dónde está? Ya está. Miren, por ejemplo, esta es una imagen antigua, voy a cambiarla. Ya, acá se ve un cáncer, ¿no? Un pólipo de su pedículo. Ahí está. Miren, es una colitis ulcerativa, así se ve la colitis ulcerativa. Un colon completamente con la mucosa prácticamente plana, ausencia de los austraciones, no hay austras. ¿Qué son austras, doctor? Las austras son esos pliegues que aparecen y que dan la forma al colon como que fuera sinuoso, ¿no es cierto?
como unas ventanas, ¿no? Que se cierran de un costado y de otro costado, ¿no? Son las austras, ¿ya? Cuando hay un estudio de una inflamación crónica a largo plazo, las austras se pierden y el colon tiene una forma tubular, como un tubo nada más. El cáncer colorectal, silente. Y cuando fastidia, cuando ya no hay mucho que hacer, empieza a hacer estreñimiento, sangrado, baja de peso. Y uno se da cuenta que hay anemia. ¿Cuáles son el cáncer? ¿Cuál es el más anemizante? ¿El que está en el lado derecho o en el lado izquierdo? El cáncer del lado derecho, o sea, el que está más pegado a la válvula ileocecal, es el más anemizante. ¿Ya? Cuando el paciente acude, muchas veces acude porque el doctor indicando, ¿no? Doctor, tengo las heces, de vez en cuando me sale sangre y mis heces son acintadas o aplanadas o se acompañan de moco, puede ser cáncer. Y si dice he bajado de peso, puede ser cáncer. Y si indica mi papá murió de cáncer de colon, mi hermano también, ya, tiene todas las estrellas alineadas para un cáncer. Muy bien. El diagnóstico, creo que el estudio más simple que nunca debe dejar de hacerse en todo paciente es tacto rectal, ¿ya? Que es algo que nos va a permitir evaluar la parte final del recto, el ano, ¿ya? Otro estudio que se utiliza mucho en atención primaria, lo que es centros y puestos de salud, es el estudio de sangre oculta en heces. Ahora he notado que incluso este estudio de sangre oculta en heces, cada vez es mayor el uso de tecnologías como la detección de sangre humana, ¿no? De tal manera que ya pueden obviar la exigencia de una dieta Tevenon, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿No? Como ustedes sabrán, me imagino, cuando hicieron su examen, su clase de laboratorio, el examen de Tevenon es un examen para detectar sangre en las heces. Pero ustedes han comido su parrillada, va a detectar la sangre de la res, pues, ¿no? No su sangre, y va a salir Tevenon positivo, es un falso positivo. Entonces, para evitar eso, se indicaba que el paciente haga una dieta días previos para evitar sangre o hierro en las heces de tal manera que no salga positivo y detectar solamente la sangre o hierro de que supuestamente estás perdiendo, ¿no? Entonces, pero ahora no, se utiliza un Tevenon inmunológico, o sea que detecta solamente sangre del humano. Hay que consultar eso antes de pedirnos qué tipo de examen se hace, ¿no? Porque se van a un laboratorio, Tevenon, te hacen el examen de Tevenon, no te indican que hagas dieta, por ende salen falsos positivos y llegan al consultorio de gastro, en vez de llegar 5 pacientes con Tevenon positivo, llegan 20 y no podemos hacer colonoscopía todos, tenemos que separar la paja del trigo. Y a veces, pues, en vez de hacer a ese paciente que tiene cáncer de colon, hacemos a los otros pacientes que son más asustadizos y están pendientes de sus exámenes y ya no nos quita la oportunidad de detectar un cáncer al quien realmente lo necesita. ¿Qué más? ¿Cómo se puede detectar cáncer de colon? Con los estudios endoscópicos de despistaje, una radiografía de colon a doble contraste, ¿ya? Y el diagnóstico siempre debe hacerse de menos a más, ¿no? Tacto rectal, proctosigmoidoscopía, rígido, flexible. Ya casi no utilizamos rígida, casi flexible siempre, pero siempre la proctosigmoidoscopía rígida es una opción importante. La colonoscopía, la radiografía a doble contraste, ¿no? Importante, sí. Muchas veces el paciente no se puede parar y solo nos queda una radiografía, ¿ya? Y a veces, ojo, hay, digamos, un cáncer en el ano, ¿ya? Puede haber cáncer también en el lado derecho. O sea, son lesiones sincrónicas, crecen en varios sitios a la vez. Bueno, esa es una imagen que nos da la idea de cómo se hace una radiografía a doble contraste. No se pasa un enema con bario y además de bario, que es un contraste, el otro contraste es CO2.
Entonces se le pone como sal de heno o una sal efervescente, ¿no? Que es el segundo contraste, ¿no? CO2. Entonces se ve mucho mejor, ¿no? Que esas son las radiografías contrastadas, ¿no? A doble contraste, ¿sí? Se ve mucho más nítido. Entonces ahí vemos, miren, por ejemplo, este acá es un polipillo, ¿no? Un pólipo ahí. ¿Mm? Interesante. Acá miren, acá qué cosa se ve. Acá, esta es la forma normal del colon, ¿ya? Pero acá está estrechado, como que fuera una manzana mordida, ¿sí? Ya, este acá es un cáncer de colon, una estenosis. Ahí. ¿Mm? Está la colonoscopía, están las lesiones, miren, esta lesión en un momento fue una lesión de crecimiento lateral, ya después creció, y empezó a estenosar el colon. Estenosar es cerrar, quitar la luz, ¿no? La luz es el espacio, ¿no? En una libre, en una tubería, no es la luz, ¿no? Entonces, cuando el, el tumor crece, es una lesión exofítica, ¿no? Que invade la luz colónica y a largo plazo hace una estenosis. Y la estenosis es lo que finalmente genera el estreñimiento, los problemas digestivos, el balonamiento, que es la causa que atrae al paciente al consultorio, ¿no? El paciente no viene cuando no tiene problemas, pasa a ser un despistaje. ¿A quién pues le va a gustar? No, ya me toca ya hacerme mi despistaje, qué lindo del doctor, para que me dé laxante, para que me duerma, me pongan agujas y para que me introduzca el colonoscopio. Eso no causa alegría, ¿no? Pero la verdad es que debe de hacerlo, debe de hacerse uno como ser humano porque tiene que hacer el despistaje de cáncer, ¿no? Y evitar ese tipo de cosas, porque cuando ya vas con estreñimiento, no podemos hacer mucho. Muchas veces lo más que podemos hacer es retirarle una porción de colon. Listo. Y con eso el paciente ya vive, pero con todos los problemas secundarios a la resección colónica, porque ya la formación de heces no es la misma, va a tener una diarrea de por vida. Pero bueno, ¿qué hacemos? Por eso lo más importante es hacerse los estudios preventivos de cáncer de colon cuando uno es asintomático, cuando uno no tiene ningún síntoma. Pero cuando tienes síntomas, vas a tener consecuencias. Si es que sobrevives con diarrea. O no sobrevives simplemente. Entonces, ahí tenemos los pólipos colónicos. Esta es la forma más fácil de tratar. Nosotros agarramos, acá le colocamos en la base del el pedículo de este pólipo, los clipamos y cortamos. Entonces, hacemos un corte eléctrico acá con una polipectomía y el paciente sobrevive. ¿Ven? Ahí está. Es que mira ahí, bonito, ¿no? Cortado el pólipo, listo. La naturaleza trata de aislarlas, detecta que son pues lesiones malignas, ¿no? Entonces, igual, no tiene sus etapas, ¿no es cierto? Y según sus etapas, no también tiene su tratamiento, ¿ya? Pues ahí está. En el estadio 4, cuando ya se disemina otros órganos, pues porque ya pasó toda la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa, ya a nivel linfático, ya pues va avanzando y las células que son unas bandidas, migran a otros órganos y los invaden y el manejo es mucho más difícil. En cambio, acá cuando está en estadio 0, 1, hasta 2, podemos hacer, en el 0 y 1, podemos hacer tratamiento endoscópico probablemente. Estadio 2 ya no podemos, miren, ya avanzó casi hasta antes de llegar a la serosa, entonces ahí que se hace una resección colónica. Uh-huh. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? La ubicación, la extensión, hasta dónde ha penetrado y sobre todo, bueno, eso, ¿no? Ubicación y extensión, ¿ya? Y si el paciente está pues bien, muy comprometido, es una persona anciana que no tiene posibilidades, ya, probablemente el tratamiento varía, ¿no? Por condiciones propias del paciente, cuestiones de salud. ¿Qué podemos ofrecer? Cirugía, quimioterapia, radioterapia, combinación de todas ellas, ¿no? Y cuando ya no tenemos nada, decimos, bueno, podemos darle un tratamiento experimental, ¿no?
Y esos son los trials, ¿no? Los experimentales, ¿no? Medicamentos novedosos, ¿no? Pero en realidad es una prueba, pero señor, sabes que ya estás, ya no tienes mucho que hacer, entonces por favor, danos tu cuerpo para practicar con este medicamento a ver si funciona bien para otros pacientes. Así más o menos es eso. Cáncer de colon en estadio 0, carcinoma in situ, ¿no? Bueno, ahí ya saben, el tratamiento es endoscópico. Es lo más fácil. Cáncer de colon estadio 1, resección anastomosis. En estadio 2, resección anastomosis. Quimioterapia. Ahora, por ejemplo, he visto tratamientos con terapia biológica. Oye, la verdad que es una maravilla. Es una paciente con un cáncer de colon avanzado que ya no tenía posibilidad. Ya habían hecho todo, aquí y me arregla todo. Fue donde un colega que es tagneño, un doctor Ticona, y le dio un tratamiento biológico. Le costó desde luego un ojo y medio, o va a tener que ser un ojo y un riñón por lo menos, porque es caro, pero la señora está curada de un cáncer en el cual no había posibilidad de sobrevivencia. ¿Mm? Hay realmente algunas veces cuando se detecta exactamente cuál es el gen que tienes que detener, es prácticamente curado. ¿Mm? Es más, creo que ni siquiera era de colon, creo que era de páncreas, creo. Estoy haciendo memoria. Pero así, muy bien la terapia biológica, excelente. Ojalá que si alguna vez nos da eso, tengamos la plata para pagarlo. O que sea por lo menos de acceso por alguna institución, ¿no? Porque, bueno, miren, hay tratamientos que son sumamente caros, ¿no? Y que antes no había acceso, como el tratamiento para la hepatitis C. La gente se moría con su hepatitis C. De hecho, he tenido pacientes que se han muerto con hepatitis C porque han hecho cirrosis, cáncer de hígado, qué sé yo. Valía pues también pues, 20,000, 40,000 dólares, ¿ya? ¿Y qué se hacía? ¿No? Yo hacía contacto con un colega en la India, un tipo que tenía su ONG y que desde la India te enviaba el tratamiento. Porque en la India, los hindús, bueno, la India, tenían pues su farmacia, pues no, que sus fábricas, donde no se rigen pues por las restricciones que hay en Occidente, ¿no? Entonces ellos vendían como creo que 20 veces menos que lo que costaba acá. Y el paciente pagaba $1,000 y tenía el tratamiento completo para las 48 semanas de tratamiento. Y así había que hacer el contacto, y es el contacto para 2 pacientes. Y ellos agarraron, hicieron su depósito, les llegó el medicamento, tomaron como les indicaron y el paciente curaron. Pero hubo un buen número de pacientes que no. Después, el Estado asumió esto y hizo la estrategia para el tratamiento de cáncer y ahora ese tratamiento de cáncer que cuesta miles de dólares es gratuito, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden dar terapia biológica para cáncer de colon, de páncreas? Puede ser. Ojalá un presidente se apiade y haga eso, ¿no? Pero por lo menos la hepatitis C ya tiene acceso. Pues aquí el tratamiento, miren, a veces cuando hay una tumoración que no ha comprometido otros órganos, se puede hacer esto, resecciones, se coloca bolsas de colostomía. Después de un tiempo hasta se puede ver una reanastomosis. Se puede volver a unir, el paciente queda con una supervivencia, con una calidad de vida muy buena. Hoy, avanzaremos con el tratamiento, sí, hasta acá, y ahí paramos, creo, y lo dejamos para otro día. ¿Qué te parece, delegada? Doctor, pero podría ser hoy día en la nochecita, capaz, o qué día. En la noche, yo pienso que sí puede ser en la noche, ¿ah? Ya, doctor. Ya, nos ponemos de acuerdo. Vamos a avanzar un poquito más esta parte y acabamos, ya, porque ustedes ya no alcanzan, son 8:15, ya creo que en su clase ahorita. Ya, entonces, el tratamiento, como le decía, resección y anastomosis, quimioterapia, ya. Y acá quiero enseñarles esta imagen, ¿no? Acá. Miren,
Qué bonito se ve el colon, ¿no es cierto? Aparentemente es un colon sano. ¿Dará algún síntoma este colon? No da ningún síntoma, ¿no? El paciente vive tranquilo pensando que la vida es flores, ¿no? No hay ningún problema, feliz. Pero le hacemos un estudio endoscópico y alguien con ojo endoscópico, experiencia, dice, no, acá yo veo algo raro. Y aplicamos técnicas de cromoendoscopía. Ojo, no todos hacen cromoendoscopía, por si acaso, jóvenes, ¿ah? Entonces, cromoendoscopía, señores. Ahí utilizamos índigo carmín y ahí vemos un cáncer, un early cáncer colónico. Entonces, eso es curable. A ese nivel, en ese momento, es curable, ¿ya? Pero el paciente no tiene absolutamente nada, cero síntomas. Aplicado ya la sustancia de realce, podemos ver realmente pues que sí, pues hay una neoplasia ahí, ya se ve lo feo. Pero miren anteriormente, ¿m? Casi pasa desapercibido el desgraciado. Bueno, con esto, chicos, paramos la clase de hoy y nos vemos en la noche. Voy a coordinar con su delegada. ¿Ya? Muy bien. Vamos a parar esto. Muy bien, gracias chicos por sus aplausos. Creo que todos me los aplaude solo Gabriela, pero ahí está. Gracias. Ahí está Gabriela Mirares. Listo. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Uno de esos chicos, cuídense. Coordinamos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego.